diferente, y aquí la complejidad. Hay, en el caso de las Antillas holandesas, existen miembros, islas que son miembros del Reino Nederland, por ejemplo, Aruba, miembro de las Antillas neerlandesas y otras por el estilo. Es decir, que es bastante complicado el sistema político existente en el área. Ahora, la histórica complejidad del territorio caribeño generada por la dominación colonial ha motivado que desde diferentes perspectivas y especialidades, a partir del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, se ha estado analizando el área por parte de los nativos, a partir del siglo XX, por parte de los nativos y por parte también de las potencias. En este caso yo les he mencionado el Gran Caribe, que es una definición hecha por los nativos para reverenciar en cierta medida a los originarios. Sin embargo, ustedes todos conocemos la otra definición, que es la de cuenca del Caribe. Y cuando analizamos las dos definiciones, el contenido en cuanto a territorios es el mismo. Y así se han sucedido numerosas definiciones que han ido tratando de descubrir quiénes son no solamente quiénes son, sino también con el objetivo de ayudar a construir la identidad, no solamente la identidad personal, sino también la identidad nacional y la identidad regional que están por llevarse a cabo. Yo no voy a hablar de las definiciones que, bueno, son numerosas y yo aquí señalo las principales. Sí quiero señalar que es importante a la hora de analizar el área del Caribe, dada su complejidad y multiplicidad, tomar como categorías analíticas los vocablos similitud y diferencia, pues la ausencia de esta perspectiva no solo implicaría, como señalé anteriormente, desconocer cuáles son las entidades que integran la región, sino que además imposibilitaría comprender sus verdaderas dimensiones, características y complejidades, características que conducirían a calificaciones inexactas que pudieran retardar la comprensión por sus habitantes del concepto de la identidad nacional. Asimismo, es necesario recordar que el origen del actual Gran Caribe, se encuentra en la llegada de disímiles grupos europeos a los que conforman el área. Arribo iniciado, como es conocido, en 1492 por habitantes del territorio que hoy se denomina España, quienes mantuvieron la hegemonía absoluta en estos territorios hasta el primer tercio del siglo XVII, cuando las potencias que yo señalé anteriormente se apoderaron de territorios y España no los recuperó más. Y reitero que esto implicó la disyunción territorial de la región, que a partir de una peculiar forma de explotación económica, la plantación conformó los fundamentos sobre los cuales se estableció un sistema de relaciones sociales coloniales que fueron similares en todas las entidades, incluso en los territorios donde no existió la institución plantacionista.
Es decir, que la matriz de las sociedades caribeñas está dada por la existencia de ese sistema de plantación que no solamente fue la forma de explotación que adoptó el capitalismo en el Caribe, en que el objetivo era capitalista, pero se utilizaron formas pretéritas de relaciones de producción, es decir, relaciones esclavistas de un sistema anterior, lo que se llama la esclavitud moderna, pero bien, es esclavitud. Y tanto es así que, como recién acabo de decir, hay islas donde no existieron plantaciones, pero la estructura social sí se instauró. Ha sido muy fuerte. La estructura social etnocéntrica se estableció en ella. En consecuencia, el sistema de dominación colonial ha sido el eje que ha regido la evolución histórica del área y ha marcado profundamente en sentidos iguales, y la ha marcado profundamente en sentidos iguales y diferentes, pues al convertirla en frontera ultramarina de múltiples potencias europeas, dicho en otros términos, en fronteras de varios imperios, ello condujo a la fragmentación territorial del área. Pero paradójicamente, dicho sistema articulaba a todas las entidades con igual sistema de explotación, lo que implicaba imponerle análogas características. Ahora, esta dicotomía, fragmentación, unificación, es el rasgo principal que ha caracterizado la evolución histórica de las comunidades que integran el área. Esto explica básicamente por qué al Caribe comúnmente se le denomina como un área única y diversa. Igualmente, es necesario especificar entre los fundamentos establecidos por el sistema colonialista cuáles fueron las características esenciales de las sociedades caribeñas. Es decir, hay tres elementos que son importantes, muy importantes, que son definitorios para entender no solamente la unidad, sino también la diversidad de las entidades caribeñas. El primer elemento, como ya señalé anteriormente, pero lo reitero, es la plantación. Esta es la matriz de las sociedades caribeñas, que constituyó la forma de explotación económica, como yo dije anteriormente, adoptada por el capitalismo en la mayoría de las entidades del área, y cuyo eje fundamental lo constituyó la explotación de mano de obra esclavizada, usada con objetivos mercantiles, razones que explican por qué la plantación constituyó una forma de explotación capitalista anómala. Paralelamente, en la plantación se creó un sistema de relaciones sociales basada en la racialización de las relaciones sociales, el cual originó sociedades etnocéntricas, ordenadas jerárquicamente y rígidamente estratificadas, cuyas principales características y consecuencias han trascendido hasta la actualidad. La segunda característica, el segundo basamento de las sociedades caribeñas son las migraciones, principal componente social de la plantación, debido a su esencial importancia para el funcionamiento de la economía y el establecimiento de sociedades caribeñas. En consecuencia, en ellas se gestaron las características demográficas fundacionales de la población
en la mayoría de las entidades del área, fenómenos de tal pluralidad y volumen demográfico que esto explica por qué algunos autores han denominado al área síntesis de la humanidad, puesto que aquí confluyeron una gran cantidad de etnias, de grupos, además de los originarios de los primeros, los arawak, los caribes, llegaron después los europeos, ingleses, franceses, daneses, suecos, diferentes etnias africanas que fueron traídas, los yoruba, los bantúes, los mantur, y asiáticos, tales como chinos, vietnamitas, es decir, que confluyeron una cantidad de etnias que ha hecho que la cultura y el área sea absolutamente rica, muy rica en todos los sentidos, y sobre todo en estos movimientos de seres humanos procedentes de diferentes latitudes, no solo tuvieron un decisivo significado en aspectos de la vida material, particularmente la económica, sino también y sobre todo para lo concerniente al patrimonio cultural, incluido el intangible, el cual propició en las colonias el surgimiento de características similares, las que condujeron a la formación de culturas nuevas e incluso de una civilización nueva. El tercer elemento importante en la conformación del Caribe fue la esclavitud negro-africana, que es el ejemplo más notable de estas migraciones, debido a su peso demográfico. Debemos recordar que fueron 15 millones, lo que se calcula que fueron traídos aquí, de aquí, no, al Caribe, no estoy en Cuba, a su peso demográfico y cultural, lo que constituye esta masiva inmigración forzosa de africanos esclavizados traídos a las colonias del Caribe, con el objetivo de ser utilizados como mero combustible biológico para el desarrollo de la economía colonial. Inmigrantes que, contrariamente al destino que les había sido asignado, lograron sembrar su huella biológica y cultural, porque, como es sabido, no hubo esclavos sino esclavizados, quienes lograron crear numerosos espacios de libertad mediante diversas modalidades de cimarronaje, entre las que desempeñó un papel notable el cimarronaje cultural. La finalidad de esta reflexión no es racializar o simplificar el impacto de las migraciones, sino indicar que la migración negroafricana ocupó un lugar relevante en la cimentación de las sociedades caribeñas, debido no solo al papel desempeñado como eje de la economía de plantación, sino también por su participación en el proceso transculturador que tuvo lugar en el área, en el que participaron, por supuesto, amerindios, europeos, africanos